Seguimos con la pesadilla en el Paraguay. Los patriotas desandan el camino que los llevó a la derrota a toda velocidad. Belgrano sabe que los realistas le pisan los talones, y si no apura la marcha, su ejército quedará encerrado entre dos fuerzas enemigas. Toda la retirada está en peligro. Belgrano no encuentra la salida, pero piensa, aún si logra escapar, ¿qué ayuda dio a la libertad americana con esta misión tan mal organizada? ¿Era esto lo que estaba dispuesto a hacer Buenos Aires, la supuesta hermana mayor, por el resto de las provincias? ¿Solo unos intentos burdos de conquista agresiva y la retirada cobarde una vez rechazada la invasión? No, el Paraguay debía saber que la emancipación era una causa noble, una causa por la cual Belgrano estaba dispuesto a pelear, ya sea para mantener una cabeza de playa que permita a la próxima expedición terminar el trabajo o para morir en el intento, atestiguando con su propia vida que la libertad americana no eran solo palabras vacías. Cuando Bernardo de Velasco recibió el parte con noticias de la victoria en Paraguarí, su contingente ya se encontraba a varios kilómetros de la acción. Por errores tácticos, Velasco había tenido que escapar con su escolta apenas comenzado el combate, pero tras algunas horas de incertidumbre, los jefes de su caballería tomaron las riendas del contraataque y dieron vuelta al resultado. Aunque la victoria era un alivio, Velasco sabía que ahora se venían problemas más grandes que afrontar. La primera orden que envió al campo de batalla, luego de enterarse de la victoria, fue que se diera descanso a las tropas. 2 días enteros para descansar, en vez de perseguir a los patriotas que ya estaban en las últimas. Esta decisión puede parecer bastante irracional desde el punto de vista militar, pero Velasco no era solo jefe del ejército, también era gobernador del Paraguay, una provincia aislada cuya metrópoli en alta mar había caído y cuyas colonias hermanas comenzaban a rebelarse a diestra y siniestra. Velasco tenía que asegurarse políticamente de que los aires de cambio no se propagaran por el Paraguay, y la expedición de Belgrano no le había hecho ninguna ayuda. Al igual que las invasiones inglesas en Buenos Aires, la expedición de Belgrano al Paraguay, o mejor dicho, el pueblo levantándose en armas en contra de la expedición de Belgrano al Paraguay, podría ser un ingrediente explosivo para una fórmula emancipadora. A la postre, y también símil a Buenos Aires unos meses atrás, los jefes y grandes estancieros que habían liderado el contraataque en Paraguarí ahora se presentaban como caudillos ideales para liderar nuevos movimientos políticos. Velasco sabía que cada victoria en el campo de batalla aumentaba el poder de estos caudillos, y fue por eso que había dejado escapar a Belgrano. Se trataba de una decisión política, no militar. Había que deshacerse de los patriotas de la manera menos patriótica posible. Para cumplir esta estrategia de rechazo sin contacto directo, Velasco ordenó a sus oficiales que aplicaran una persecución paralela. A diferencia de la persecución clásica, que sería básicamente seguir los pasos del enemigo hasta forzarlo a un combate ventajoso, la persecución paralela consiste en adelantarse por el flanco del enemigo buscando permanentemente su retaguardia. De esta manera se lo obliga a retroceder sin descanso para evitar ser envuelto. Velasco sabía lo que hacía. La persecución paralela era la estrategia perfecta para deshacerse de los patriotas sin contribuir a la gloria de sus oficiales. Una vez cruzado el Paraná, Belgrano sería problema de otro. El día 21 de febrero, aproximadamente un mes después del encuentro en Paraguarí, un mensajero realista se presentó de improviso en el campamento patriota. El mensajero traía un oficio del teniente coronel Cabañas, quien, bajo órdenes de Velasco, había asumido el cargo de comandante del ejército. En el oficio, Cabañas dejaba en claro que los patriotas debían seguir su retirada hasta cruzar el río Paraná. En el caso contrario, él mismo se encargaría de echarlos a la fuerza. Además, Cabañas le informó a Belgrano que no solo su ejército estaba a punto de ser rodeado, sino que también sus refuerzos, enviados por los gobernadores de Misiones y de Corrientes, se encontraban en una posición comprometida. La carta era un jaque mate. La misión al Paraguay había llegado a su inevitable final, y Belgrano lo sabía. Pero no lo iba a aceptar tan fácil. Fue en ese momento, totalmente atrapado, que Belgrano decidió patear el tablero,
Ya no importaba quedar rodeado o morir en el campo de batalla. El mensaje patriota debía ser escuchado. Él mismo, con su propia vida, iba a reivindicar la misión que los líderes en Buenos Aires parecían haber olvidado. Belgrano decidió plantar su defensa en el río Tacuarí. Aunque la distancia que había entre su posición y la de sus refuerzos seguía impidiendo un rescate seguro, la línea defensiva de los patriotas no se veía nada mal. El río Tacuarí era difícil de vadear, y los bosques impenetrables que rodeaban el paso formaban una especie de embudo que dejaba el ataque por el centro como única opción. La defensa de Belgrano se apoyaba en esas ventajas, pero él mismo sabía que no era suficiente. Entre los problemas de Belgrano se encontraban la falta de experiencia y la falta de apoyo de los locales, pero su mayor problema era la desventaja numérica, y por eso no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Antes mencioné que la posición del Paraguarí se encontraba muy alejada de los refuerzos, pero no mencioné que él mismo había tomado esa decisión. A unos 40 kilómetros hacia el oeste, sobre el cruce del Paraná, Belgrano contaba con 250 hombres que decidió dejar en la retaguardia. Y esta no era la primera vez. Ahora debía enfrentarse a los realistas con solo 870 soldados. El ejército de Cabañas llegó a la zona de Tacuarí a principios de marzo. Viendo que la posición patriota era muy fuerte y que Belgrano parecía proponer un ataque frontal, Cabañas optó por abrir nuevos frentes de batalla. Así podría quitarle a los patriotas la única ventaja que tenían. Para eso ordenó la construcción de un puente a unos 10 kilómetros del paso. Además, desconfiando de los números que aparentaba su contrincante, solicitó refuerzos a la capital. Tan solo 48 horas después, en tiempo récord, el puente estaba terminado. Y, para no avivar a los patriotas, Cabañas decidió dar batalla cuanto antes. La estrategia realista se basaba en sorprender a Belgrano para luego acorralarlo en un ataque de 3 frentes. 1000 hombres marcharon por el paso tradicional, otros 1600 por el puente recién construido, y 4 botes con un cañón portátil y varias canoas remontaron el Tacuarí buscando la izquierda patriota. Cabañas buscaba que la sorpresa y la superioridad numérica compensaran la falta de armas de fuego que había entre los suyos. El miércoles 9 de marzo, por la madrugada, la defensa patriota amaneció bajo fuego. La artillería realista contaba con 4 cañones de 8 y de 6 que ofrecieron fuego nutrido durante más de 50 minutos. A la par, algunas columnas de infantería intentaban el cruce, pero la posición patriota era simplemente imbatible. El paso del Tacuarí no contaba con ninguna clase de puente o construcción estable. Era más bien un banco de barro poco profundo que apenas permitía cruzar con el agua hasta la cintura. Los cañones patriotas, aunque de menor calibre, no tenían ninguna dificultad para frenar el avance de unos realistas dispersos y atascados en el lodo. La defensa parecía bajo control. Belgrano había aprendido de la última derrota. Nada de supervisar la batalla a la distancia. Esta vez se encargaría personalmente. Su lugar estaba en el frente, tomando decisiones en tiempo real y supervisando cada movimiento. Y la lección rindió frutos. Gracias a esto, Belgrano pudo enterarse del ataque por el río apenas aparecieron los botes en el horizonte. La respuesta fue inmediata. Belgrano envió al coronel Vidal para encargarse del tema. Solo le asignaron un cañón y algunos tiradores, pero, ayudado por la corriente del río, la amenaza naval fue disipada con facilidad. A pesar de los imprevistos, todo parecía ir de acuerdo al plan, hasta que, aproximadamente a las 7 de la mañana, Cabañas apareció por la derecha para desbaratar la defensa desde la retaguardia. Sin levantar la perdiz, los realistas habían logrado poner 1600 hombres en la margen patriota del río a solo 1 hora de comenzar el combate. Ahora galopaban en paralelo al Tacuarí para dar el golpe final. Hago una pausa acá para destacar que la sincronización entre los ataques realistas fue perfecta.
Las sorpresas por los flancos llegaron casi al simultáneo. Belgrano tuvo que reorganizar sus tropas 2 veces en menos de 15 minutos. La segunda respuesta sería comandada por el mayor general Machaín, a quien ya conocimos en el último video. En total, unos 150 patriotas marcharon hacia el bosque. Machaín procuró llegar hasta la línea realista sin ser detectado. Al arribar, colocó a sus hombres escondidos bajo la protección de unos árboles. Los patriotas esperaron en silencio a que el enemigo se ponga a tiro. Cargaron sus fusiles y, en el momento indicado, abrieron fuego. El contraataque no se hizo esperar, pero el terreno boscoso los hacía invisibles, por lo que los realistas no sabían hacia dónde disparar. Por unos minutos, ambos bandos reforzaron sus posiciones y mantuvieron un fuego nutrido. Sin embargo, entre los realistas comenzaba a sentirse la escasez de municiones. Para salir del aprieto, Gamarra y Cabañas trazaron un ataque combinado con la caballería bordeando por la izquierda mientras la infantería avanzaba por el centro. Este golpe fue devastador. En solo 15 minutos, los realistas lograron tomar más de 100 prisioneros. Hasta el propio Machaín había caído en manos de Cabañas. Ahora los realistas tenían vía libre para realizar su maniobra envolvente sin ninguna oposición. Las columnas realistas retomaron la marcha. Cabañas, que ya saboreaba la victoria, envió un emisario para intimar la rendición. Pero la respuesta de Belgrano fue contundente. Las armas del rey no se rinden ni se entregan. Lo que, en otras palabras, quería decir que los patriotas estaban dispuestos a morir en el campo de batalla. Sin embargo, esto no era del todo verdad. Belgrano sí estaba dispuesto a luchar, pero ese no era el caso para muchos de sus soldados. Aproximadamente la mitad de su fuerza, unos 460 hombres, estaban desertando de la batalla en el mismo momento que él escribía esas palabras de honor. Aún así, Belgrano decidió seguir adelante. La primera decisión que tomó fue mandar a quemar todos los documentos y papeles del cuartel general. Se estaba preparando para lo peor. Luego reorganizó las tropas. Ahora solo 25 soldados se quedarían defendiendo el paso. El resto de la fuerza sería utilizada para cuidar la retaguardia. Mientras unos 135 hombres saldrían a oponerse a Cabañas, Belgrano junto a otros 100 formarían sobre un cerro para cubrir las espaldas. Los 135 patriotas se acercaron a la vanguardia del enemigo y rompieron fuego aprovechando la sorpresa. Los realistas no esperaban otra ofensiva. Deben haber pensado que Belgrano optaría por acantonarse sobre la costa. El fuego patriota fue seguido por una última carga de infantería, absolutamente heroica. Aún se rememora el relato de Antonio Ríos, un niño de 11 años encargado de alentar la marcha con el tambor. Ríos, como muchos otros patriotas, murió en el avance. Pero la ofensiva funcionó. Tras unos 20 minutos de combate, los realistas comenzaron a replegarse, dejando atrás hasta sus piezas de artillería. Aprovechando la confusión, los patriotas se replegaron para encontrarse con Belgrano. Ahora sí, la batalla había terminado y habían demostrado que estaban dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias. Un mensaje que el pueblo paraguayo no podía ignorar. Belgrano aprovechó la pequeña ventaja que había ganado para negociar la rendición en mejores términos. El pedido de armisticio fue recibido con alivio. La negociación fue más corta de lo esperado. Después de todo, Belgrano solo pedía retirarse del Paraguay en paz, exactamente lo que había ordenado Velasco. Los patriotas debían iniciar la marcha en el lapso de un día. Tras la derrota, Belgrano envió un parlamentario a informar que no había venido a conquistar el Paraguay, sino a auxiliarlo. Cabañas contestó con un comentario irónico sobre las hostilidades sufridas en una misión que supuestamente no era hostil. Después dejó en claro que la victoria era suya, firmando el oficio con la ocasión y fecha. Campo de batalla del Tacuarí, 9 de marzo de 1811.
De esta manera daba a entender que el territorio que antes defendían los patriotas ahora estaba bajo su poder. Pero dentro de todo, la correspondencia fue cordial. Belgrano y Cabañas seguirán escribiéndose mutuamente por unas semanas. En su última carta, Belgrano lo terminaría despidiendo como amigo. El intercambio epistolar entre Cabañas y Belgrano suele ser muy discutido. Algunos autores lo sobreestiman y otros lo menosprecian, generalmente variando según de qué lado de la frontera se encuentren. Sí, es verdad que Belgrano intentó transmitir el espíritu revolucionario, pero es un poco fantasioso pensar que un intercambio burocrático haya incidido tanto en la política paraguaya. Lo que no se puede dudar es que la expedición de Belgrano funcionó, al igual que las invasiones inglesas en el Río de la Plata, como demostración de lo desatendidas que estaban las colonias bajo el mandato español. Y tal vez fue esa la mayor contribución de los patriotas en toda esta historia. Ayudaron a romper la farsa. Ni el rey ni la metrópoli estaban aptos para defender sus territorios en América. Y si la corona no podía defender, ¿qué derecho tenía de gobernar? Belgrano retornaría al Paraguay 7 meses más tarde con un panorama totalmente diferente. Velasco había sido destituido y una nueva junta criolla presidía en el gobierno. Ahora, como diplomático, Belgrano firmaba un tratado de amistad, auxilio y comercio que dejaba en claro que Buenos Aires no tenía ningún poder sobre el Paraguay. No somos una productora, somos dos amigos haciendo esto a pulmón. Si te gustaron los videos, paga la plata para que podamos hacer entregas semanales. También podés suscribirte y poner me gusta. ¿O likear? Sí, o darle like. Sí,